Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde la Loma de Jalisco. Pertenezco a la diócesis de Apatzingán. Hace rato vi un mensaje del diarreico en el escritorio presidencial con todos los lujos, bien comido, bien dormido, bien atendido. Y su preocupación no es atender a los siniestrados de Acapulco, sino su preocupación es que a raíz de este acontecimiento, los prianistas, Xóchitl y los demás lo culpen de ineptitud, de ingratitud, de ser un inepto, un completo inepto o un malévolo o las dos cosas juntas o un loco. En el Facebook puse una entrevista con un doctor loquero, muy famoso, que sale en Atypical. Y él sostiene que López Obrador padece lo que se llama un delirio. Un delirio es una locura que solo tiene un aspecto, no tiene el aspecto, vamos a decir, de desconocer el mundo, las cosas, de olvidar, sino que tiene una idea fija, falsa, sobre sí mismo o sobre los demás o sobre la realidad. Bueno, la mayoría de los locos muestran su locura solo en un tema. Los desmemoriados, pues, los amnésicos, esa es otra cosa. Por ejemplo, los que se creen Napoleón, los que se creen Beethoven, o se creen Alejandro Magno o Julio César, cualquier otro personaje, y en consecuencia actúan ubicándose con ese personaje, desde ese personaje. Y aquí nuestro delirante diarreico tiene un delirio Lázaro Cardinio, se cree otro Lázaro Cárdenas, otro Madero, se cree otro Benito Juárez. Y por eso su 4T, porque según él, la primera transformación del país fue con Benito Juárez, allá por 1860. La segunda transformación, que fue pues muy breve, porque asesinaron a Madero. Y bueno, es que de Madero viene la revolución. Bueno, vamos a decir, de Benito Juárez viene la reforma y viene la caída del poder de la iglesia, el sometimiento de la iglesia al poder civil, y que de hecho fue real, porque cuando iban a coronar a la imagen de la Santísima Virgen María de Guadalupe, en los, pues no me acuerdo, 450 años, algo así, o 350, hubo un obispo que alegaba que las apariciones de la Santísima Virgen María no habían existido. Algo así lo que dijo Schulenburg, un abad de la basílica que fue defenestrado, que fue quitado, porque allá en Europa, donde la gente está preparada, dio un discurso
donde dijo que las apariciones no se podían probar, no que no existieron, que no se podían probar. Y todo esto por una carta de Icazbalceta que un obispo le pidió que buscara los orígenes históricos de las apariciones y no los encontró y le mandó una carta diciendo que históricamente no había documentos para probar las apariciones de la Santísima Virgen María desde el inicio del culto que se le dio a la Virgen María. Bueno, ese es un tema, luego lo tocaré. Lo que estoy diciendo es que de Juárez en adelante se trató de que la iglesia dejara de tener una influencia política en el país. Y ese obispo que negaba las apariciones y que lo mandaron a su casa, a una hacienda que tenía, le mandó decir don Porfirio, bueno, si usted no cree en las apariciones, crea en las desapariciones, así que cállese la boquita. Y se cayó su boquita. Lo que no pudo hacer la jerarquía católica con aquel obispo, lo hizo don Porfirio Díaz. Luego, esa es la transformación de la Reforma, y ahí es donde están los liberales, los conservadores y todo ese rollo que saca su excelencia diarreica como un estribillo, como un eslogan, como una parte importante de su locura, porque ya no hay pues liberales ni conservadores, ya no los hay, eso ya se acabó. Es como si me dijeran que si hay bizantinos, pues no, no hay bizantinos, que si hay romanos de la época de Roma, pues no, no hay romanos. Ya esos ya pasaron en la historia y desaparecieron. Hay los sucesores de los romanos, los italianos, pero no hay romanos. Por lo tanto, no hay conservadores ni liberales. En el siglo XX nada más se quedó, pues que unos tenían unas ideas y otros tenían otras, pero casi eran iguales, nada más la República Federalista de Juárez y la República Centralista de los conservadores. Y a como está ahorita, López Obrador ha hecho de esta República Federalista una República Centralista. ¿Cuál es la diferencia entre una República Federalista y una República Centralista? En que en el federalismo todos los estados valen y son la unión, como en Estados Unidos, que allá cada gobernador tiene mucho poder y que de acuerdo a las leyes de Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos tiene que respetar al gobernador dentro de lo que le corresponde de independencia y de poder. Por eso el de Texas puede poner esas boyas horrorosas para impedir que los que quieran pasar el río Bravo, pues no lo pasen y ahí se ahoguen, se atoren en esos alambres de púas. Y no puede mandar Biden al ejército a que vaya y que los quite, porque se respetan los estados. Pues aquí ya no se respetan los estados, porque todos los estados que ganaron los morenitos, alguien me dice, usted es despectivo cuando les dice morenos, pero no le estoy diciendo prietos porque estén prietos de la cara. Se llaman así porque hay un partido que se llama Morena, así como hay un antro que se pueda llamar El Holgorio, así hay un partido que una aglomeración de personas que se llama Morena, y así que si se puede decir que el holgorionismo, acá también el morenismo, pero lo voy a decir ya de una manera, vamos a decir, amable, los morenitos, los niñitos esos buenos que pertenecen a
la república centralista de nuestro egregio diarreico. ¿Por qué les digo que, bueno, cuando son los estados, entre todos se ponen las leyes, las reglas, por eso hay diputados en cada estado, senadores no, porque esos son los que van a representar a todos los estados. Bueno, cuando los gobernadores se ponen al servicio del ejecutivo, esa es una república centralista. Y cuando es una república centralista, se recolecta todo el dinero y lo reparte la federación a los estados. Y en una centralista, así se hace, y el presidente determina a quién se le da y a quién no se le da. A todos se les quita. Se les recogen los impuestos federales. De allí se tendría que repartir a los más pobres para ayudarles, y hasta algunos estados que no pueden, no tienen una economía para funcionar. Pero ahora el presidente determina que a los morenitos se les dé todo y a los de la oposición no se les dé nada. Y los gobernadores no son sujetos de derechos, son criados del ejecutivo. Y si él les dice, los junta la Jucopa o quién sabe cómo se llama su grupo, y les dice que hagan trampa para las elecciones, pues hacen trampa. ¿Por qué no? ¿Quién los va a detener? Si es una república centralista donde los otros poderes no tienen ninguna influencia, porque entonces el Senado de la República, junto con los demás, con los diputados federales, hacen lo que les manda el Ejecutivo, que es de una república centralista conservadora. Bueno, y solo un loco puede pretender ser un imitador y un discípulo de un liberal que intentó respetar la autonomía de los estados. Bueno, luego viene el presidente Madero. El presidente Madero fue como la expresión de la inconformidad contra el porfiriato y los liberales del siglo antepasado. Y cuando él encabeza la Revolución Mexicana, entonces allí viene otro desarrollo de nuestro México, el revolucionario que dio origen al PRI, PNR, quién sabe qué antes, pero el que organizó al PRI como era fue Lázaro Cárdenas. Don Lázaro Cárdenas, el de la expropiación petrolera y un montón de cosas. Ahora, este señor que se dice, bueno, entonces el de la primera transformación fue Benito Juárez, el de la segunda fue Madero, el de la tercera fue Lázaro Cárdenas, el de la cuarta es este señor que está loco, y lo voy a demostrar. A ver, díganme ustedes, ¿qué es más importante? Mostrar en una mañanera que según las encuestas que él presenta, él es el presidente más aclamado del mundo, después de uno que es primero, que no sé quién es, él es el segundo presidente más popular del mundo. Y lo hizo el jueves, cuando ya estaba la destrucción de Acapulco. No sé si lo vean, le importa más su imagen que todos los que se murieron en Acapulco,
que todo lo que le sucedió a la ciudad de Acapulco y alrededores, y que todas las personas que se quedaron sin nada. Y luego hace la pantomima de que va, pero ¿a qué va si no lleva nada? Como ya dije, ni una botellita de agua, nada, nada, nada. Nada más fue a hacer una pantomima. Y ese delirio que tiene de ser Juárez, de ser Gustavo y Madero, de ser Lázaro Cárdenas, pues es una tontería, porque pues Benito Juárez luchó en contra del imperio y encabezó una reforma y puso unas leyes. Creo que hay una constitución de 1857 por ahí, que es la liberal, y luego posteriormente, después de Maximiliano, porque Maximiliano era más liberal que Juárez. Bueno, y luego lo de la revolución, sí, hizo el PRI, la revolución hizo el PRI. Sí, el señor presidente de la República hizo a Morena, pero don Lázaro Cárdenas, que tenía buenos consejeros, le dijeron: no organice un movimiento así como destemplado, como caótico, ponga, agrupe en sindicatos y en, pues vamos a decir, denominaciones, agrupe a todos para que pueda tener con sus dirigentes el control del Estado. Y uno de ellos pues fue la CTM, donde estuvo eternamente aquel señor que era muy bueno para negociar con todos los presidentes y que ya murió muy viejito. Y el ejército, entonces pero luego los revolucionarios y mismo Lázaro Cárdenas quisieron que el ejército estuviera fuera del control del poder y que el secretario de Gobernación fuera un civil para que los militares estuvieran en su lugar, y también les prohibían hacer negocios y esto y aquello, y tenían un fuero, que entre ellos se tenían que, vamos a decir, resolver sus problemas de delitos y demás. Este señor, que es centralista, que ha destruido la federación, la República Federalista, que ha destruido los poderes de una democracia y que solo queda uno, la señora Piña, la ministra presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, pero en cuanto se acabe el Supremo Tribunal de Justicia, ya el diarreico será como Santana, como Porfirio Díaz, como Echeverría, como López Portillo. Pero desgraciadamente, pues no cuajó su morenismo, porque allí recogió como en una olla podrida todos los desperdicios de todos los demás partidos. Y va a tronar cuando termine, dentro de menos de un año, su reinado, porque su sucesora pues no tiene la capacidad ni nada, a no ser que suceda un milagro, porque su sucesora es cero a la izquierda, no tiene ninguna simpatía, no tiene ningún carisma, es simplemente una repetidora ventrílocua de lo que dice el señor presidente. Bueno, ventrílocua quiere decir que habla, que alguien habla con el estómago y proyecta la voz fuera de su boca, como si estuviera en otro lugar, como si viniera de otro lugar. Ese es un ventrílocuo.
y ordinariamente pues es un muñeco. Bueno, ahí está, pero ¿qué van a hacer en Acapulco? Miren, conforme van pasando los días, se van a ir agravando las cosas, porque son ineptos, no tienen la capacidad de organizar los servicios necesarios para una desgracia de este tamaño. Es una gran desgracia la que le sucedió a Acapulco y al estado de Guerrero. Y con esa gobernadora que no sirve para nada, que también es una muñeca del otro violador, de su padre violador. Pues entonces ya estamos nosotros en no sé en qué país o en la dimensión desconocida. Pero todo esto tiene consecuencias. Y esos que votaron por López Obrador, los pobres que están allá, ¿quién los atiende ahorita? Miren, a los ricos como sea. A los turistas extranjeros y ricos de México, pues ya les mandaron transporte y todo lo demás. Ya los sacaron de ahí. Pero a los pobres que no tienen agua, que no tienen comida, que no tienen electricidad, que viven entre lodo, aunque ya pasó jueves, viernes y sábado, 3 días, pero allí siguen. Bueno, creo que solamente alguien que no tenga 2 dedos de frente no puede ver la injusticia que hace el que dice que primero los pobres, y en este caso fueron primero los ricos, por supuesto. Pero lo que les decía desde el Palacio Nacional, bien comidito, bien dormidito, bien apapachadito, con la no dama. ¿Qué le apura? Limpiecito, no se mojó los pies, no se llenó de lodo, aunque anduvo entre lodo, pero no se llenó de lodo. Parece aquella poesía del pantano y el ave que pasa por el pantano y no se mancha. Pero bueno, le voy a dejar ahí en paz. Y luego me dicen unos, usted está del lado del PRIAN y de la Xóchitl. ¿Y por qué no? ¿Que no puedo tener una opción, una libertad? Naturalmente que no soy del lado del Fosco, ni tampoco de El Ebrard, ni de Villarreal, pero tampoco de los morenitos. ¿Por qué? ¿Por qué voy a estar del lado de los morenitos? Aquí no han hecho nada. Nada. Hace 5 años y en este estado de Michoacán las carreteras están horribles, nada más las parchan. La única que han hecho es de Buenavista a Los Reyes. La única. Son como 40 kilómetros. Bueno, amigas y amigos, voy a mencionarlos en sus comentarios. Malena Orduña, presente padre, buenas noches. Buenas noches. NO, si se escucha. NO, el Fondo Económico para los Desastres no está. Bueno, es que todos me dicen, existe el Fonden, existe el Fonden, existe el Fonden. ¿Dónde está? En la imaginación. ¿Dónde está ese dinero? Alguien me podrá decir, en las obras elefantiásticas de la 4T, en su Tren Maya, en sus 2 bocas y en el Chaifa, posiblemente. Dice, la falta de empatía con las madres buscadoras y su carencia.
de remordimiento en sus errores, AIFA, Tren, Sedamex, etcétera, lo perfilan como pirómano al centro de todos. Es otro Nerón, mientras la ciudad, él mandó quemar la ciudad de Roma, y naturalmente que los más perjudicados pues fueron los pobres, los que tenían casas de madera. Y mientras se quemaba la ciudad de Roma, dicen los historiadores que se puso a componer una poesía al estilo de Homero, que cantó la destrucción de Troya. Acá este no es músico, pero sí es presumido, y mientras está destruida la ciudad y el estado de Guerrero, él se pone espejito, espejito, ¿cuál es el presidente más bonito? Bueno, ahora, ¿quién es el espejito? La bola de idiotas que lo alaban. Dionisio Landa Rico. Con mis atentos saludos, padre. AMLO sigue sistemáticamente violando el derecho al gobernar de manera centralista, cuando la Constitución establece una forma de gobierno federalista. Sí, y fíjense qué curioso, el cura retrógrada, el cura conservador, el cura que estudió en seminarios, el cura que debería de ser en contra del gobierno federalista, estoy a favor del federalismo y en contra del centralismo, y más en este tiempo, porque ahí está el ejemplo de cómo un dictador se aprovecha de que no hay forma de detenerlo, pero ya se le va a acabar el vuelo, ya se le va a acabar, ya se le va a acabar su periodo, y de todas formas no va a poder seguir gobernando, porque también acá pidió 2 billones, debíamos 4 billones, ahora debemos 6 billones, otro Fobaproa. Bueno, Marina Carrillo también se quejó de la prensa nacional. En la prensa internacional también están denunciando que todo es un completo desorden. Sí, así es. ¿Y por qué en el exterior sí dicen todas las cosas? Porque muchos extranjeros sufrieron el descuido, la ineptitud de los que se encargan de avisar sobre los desastres meteorológicos, y no les avisaron a nadie. Sí es cierto que en 6 horas, después de la medianoche a la mañana, se hizo todo el desbarajuste, pero ya se venía preparando desde las 6 de la tarde del día anterior, del martes. Y bueno, pues dejémoslo en paz. Ruth Herrera. Buenas noches, padre. Un gusto ver y escuchar sus temas, para mí muy interesantes. Dios lo bendiga. Bueno. Ulises Ruiz. El Fonden López se lo entregó a los sicarios de la cadena. Bueno. Jorge Toledo. Buenos días. Ay, perdón. Buenas, Dios lo bendiga. Tiene valor, bendiciones, y a la vez es muy estudiado, mis respetos. Miren, esto de la historia de México se la debo a mi abuelo Rafael Ochoa, que él era un nacionalista de primera y tenía un librito de historia de México. Él nada más pues estudió 6 meses, pero en aquellos tiempos aprendían a escribir muy bien, a leer, a hacer cuentas y a escribir con ortografía. Tenía un librito que se llamaba Historia de México, y allí leí pues la prehistoria, los indígenas, esto y aquello, pero no era tendenciosa.
pues decía las cosas como son. Y pues alababa a Juárez por haber logrado pues reducir el poder de la iglesia y de los conservadores de aquel tiempo. Miren, primero pues sí, me decían que Juárez era el demonio y esto y aquello, pero luego ya se vio que qué bueno que a la iglesia le tocó, que Juárez hizo lo que dijo Jesús: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Víctor Villarruel, hay gente que le besa las patas a AMLO, dice que quiere ser Benito Juárez. Imposible. Benito Juárez tenía preparación, recuerden también, pues, aunque muchos no quieran, a Benito Juárez lo sacó de andar pitando en una flauta de carrizo allá en una ínsula, le dicen, en un río, ahí en Oaxaca, un tío canónigo que se lo llevó a su casa para que estudiara y luego en el seminario, y ya de allí se fue, estudió leyes. Y bueno, pero está bien. La mayoría de los insurgentes estudiaron en seminarios porque no había dónde más estudiar. Den una visita a los pensadores, libres pensadores y liberales. La mayoría estudiaron, bueno, más bien todos estudiaron en seminarios porque no había otro lugar. Y curiosamente, las ideas de la Revolución Francesa entraron a través de los seminarios, pero esa ya es otra historia. Ulises Ruiz, perdón, Sedena, si es que no entendí acá. El Fondén López se lo entregó a los sicarios de la Sedena, pero a ellos lo van a traicionar. Pero también, ¿cómo se le va a hacer para regresar a los soldados, al ejército, a los cuarteles, si ya los tiene corrompidos este señor, dándoles negocios que no les corresponden? Pero este señor diarreico piensa que el ejército lo va a imponer y que va a vigilar que él gane, que gane pues él, su partido, para su sucesora en las elecciones del 24. Pero vamos a ver, del plato a la boca se cae la Sedena. Dice, les ha de pagar millonadas a los chayoteros. Sí, eso también es otro tema. Otro tema que hay que tomar, hay poco a poquito, pues. Pero la idea de hoy es esta. No se dejen engañar. López Obrador no es víctima de nada. López Obrador es el victimario. Las víctimas están allá en el estado de Guerrero y están en la ciudad de Acapulco. Y el victimario está en Palacio Nacional, comiendo muy a gusto, bebiendo muy a gusto, fornicando no, porque ya su edad no le da para eso. Bueno. Amigas y amigos, pues muy buenas noches. Que Dios los bendiga.